Es un gozo saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Qué privilegio es para mí estar nuevamente con ustedes a través de estos medios para continuar con este programa especial de estudio de la palabra de Dios, el plan de reavivados por su palabra. Es mi oración que el título de este programa sea una experiencia real en la vida de cada uno de los que participan del proyecto. Que el Señor, a través de su palabra, reavive nuestra vida y dé cada día fortaleza espiritual para vencer en este mundo y heredar la vida eterna cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 24 del Evangelio según San Mateo. Y saben mis hermanos, saben mis hermanas, mis amigos, mis amigas, que este es uno de los capítulos claves de todo el Evangelio. Porque es un capítulo donde el Señor va a desarrollar una gama de profecías, de señales que tenían que ver con el tiempo del fin, que tenían que ver con el tiempo en el cual el mundo se prepararía para el encuentro con el Salvador, que tendrían que ver con el segundo regreso de Cristo a esta tierra. Por eso es tan importante estudiar este capítulo para situarnos y ver exactamente dónde estamos y comprender que Cristo está regresando, bendito sea el Señor. La razón por la cual el Señor va a dar esta profecía es en respuesta a una pregunta que sus discípulos le han hecho. Dice la Biblia, dice el relato bíblico en el capítulo 24, que Jesús estaba saliendo del templo, ya se iba de allí, y entonces los discípulos le van a mostrar el templo. Le hacen referencia a los edificios del templo. El templo de Jerusalén era una de las bellezas antiguas más extraordinarias. Herodes, quien gobernaba la provincia donde estaba Jerusalén, había invertido recursos extraordinarios para embellecer ese templo. La idea que él tenía era comprar a los judíos. Los judíos no lo querían como gobernador, no lo querían como gobernante. Y los judíos adoraban el templo, era su orgullo. Así que Herodes invertía en ello para comprar el corazón de los judíos. Y los discípulos, también orgullosos del templo, se lo muestran a Jesús. Yo me lo imagino diciéndole al Señor: Señor, ¿qué otro Dios tiene un templo como este? ¿Qué otro Dios tiene un templo como el que tiene nuestro Dios, el Dios de los cielos? Pero la respuesta de Cristo es una respuesta extraña. Él le dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Y entonces ahora eso es como un golpe al hígado, al orgullo de los discípulos. El templo de Dios destruido, el orgullo nuestro destruido, la morada de Dios destruida. ¿Cómo puede permitir Dios todo esto? El Señor estaba hablando otras cosas extrañas: vamos a Jerusalén, voy a ser sacrificado, voy a resucitar, voy a regresar. Así que dice la Biblia que cuando llegaron al monte de los olivos, estando ellos aparte, le preguntaron al Señor: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo, del fin del siglo o del fin del mundo? De acuerdo a la versión que tengas, pero significa lo mismo: fin del mundo. Y entonces el Señor empieza a mostrar un panorama de lo que sería el futuro. Y Dios va a utilizar en esta profecía, o en este capítulo, lo que llamamos profecía de doble cumplimiento. Él va a hablar de algunas profecías que tienen que ver con la destrucción literal de Jerusalén, pero va también a aprovechar para presentar el cuadro de las profecías que tienen que ver con el tiempo del fin. Van a haber señales religiosas, vendrían falsos cristos, falsos predicadores, creyéndose o anunciándose como el Mesías. Hace poquito estuvimos viendo eso, estaba sucediendo en Jerusalén y ha sucedido a lo largo de la historia, pero en los últimos tiempos se ha afincado mucho más. Señales en la tierra, dice que habrían guerras, rumores de guerras. Y
creo que no hace falta describirlas, pero sí voy a decir que la expresión usada por el Señor cuando dice que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, no solamente estaba hablando de los conflictos bélicos, no solamente estaba hablando de los conflictos entre naciones, sino estaba hablando también de lo que ocurre internamente, de lo que ocurre en los países, convulsionados. Y estamos en un mundo convulsionado. Usted ve, cada país tiene sus diferentes problemas graves, sociales, económicos, políticos, enfrentamientos, muertos por estas razones. Habría hambre, tampoco necesito describirla, pestes. Y miren cómo estamos, miren lo que está ocurriendo, miren lo que está pasando, cómo esto está sucediendo. Habrían señales cósmicas, terremotos en diferentes lugares, el sol se oscurecería, la luna no daría su resplandor, la caída de las estrellas. El Señor va a agregar persecución religiosa. Dice, serán entregados a tribulación, os matarán y serán aborrecidos por causa de mi nombre, es decir, por causa de haber tomado al Señor como nuestro Señor. Seremos aborrecidos del mundo que prefiere practicar lo del mundo. Y por haberse multiplicado la maldad, esta es una sentencia que da Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tristemente esto es una realidad. Vivimos en un mundo tan peligroso, tan engañoso, en un mundo donde no se confía en nadie, que usted ve una persona accidentada en la carretera y le cuesta pararse para auxiliar. Usted no sabe si es una trampa. Alguien toca su puerta pidiéndole comida, a usted le cuesta abrirle. Usted no sabe si es una trampa, porque se ha multiplicado la maldad. Pero hay una señal. Allí en el verso 14, que es la guinda del pastel. Dice el Señor, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oigan, cuando se predique el evangelio a todo el mundo, entonces el Señor vendrá. Y en este tiempo Dios está multiplicando las formas de evangelizar a través de las redes sociales, a través de toda esta situación. El evangelio está llegando mucho más allá. Cuando esto suceda, el fin está cerca, viene. Y entonces a partir del verso 15 hasta los versos 16, 17, 18 va a hablar de la abominación asoladora, de la destrucción de Jerusalén. Cuando vea la abominación asoladora, la que habló Daniel, entienda, se aplica también al tiempo del fin. Hay una advertencia, dice el Señor, hay de las que críen y paren en aquellos días. ¿Por qué razón? Estos días son difíciles para la educación de nuestros hijos. Son difíciles para la educación de nuestros muchachos. Mi abuela y mi abuelo tuvieron 14 muchachos. Y todos trabajadores, todos buenos, todos grandes personas. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo no había tanta competencia para educarlo. Papá y mamá eran la autoridad suprema. Pero hoy es una triste realidad que educar a un muchacho significa una guerra contra todo un mundo que se opone a los principios de Dios. Y el Señor dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando tú ves las hojas tiernas que están brotando, sabes que el verano viene. Él dice, cuando veas que todas estas cosas ocurren, sabed que está cerca, que está a las puertas. Aunque allí advierte el Señor que nadie sabe la fecha ni la hora, Él dio las señales para estar claros que viene. Y advierte que como en los días de Noé será la venida de Cristo Jesús. Será la venida del Hijo del Hombre. Y como en los días de Noé. Dice allí la palabra de Dios que bebían, comían, se daban en casamiento. Es decir, vivían una vida común, normal, como si nada fuera a ocurrir. Y la expresión se daba en casamiento tiene que ver con la liviandad con la que se casaban y se divorciaban. Con la liviandad con que los matrimonios se desintegraban, con una facilidad extraordinaria. Y nosotros estamos viendo eso hoy. Como yo siempre digo, se casan
Ahora se casan el novio y la novia con la tarjeta del abogado que les va a divorciar allí en el bolsillo, por si acaso. Y entonces el Señor expresa dice algo, que los indoctos, que los indoctos han torcido, que los indoctos han cambiado, han dado mala interpretación. Dos estarán en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo, una será tomada, la otra será dejada. Y entonces algunos hablan que ahí está el rapto secreto. Esto no existe, esto no es bíblico. La venida del Hijo del Hombre, él mismo lo dice allí más adelante, como el relámpago que sale en occidente y se muestra hasta el oriente, o que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, mejor dicho, así será la venida del Hijo del Hombre. Se sale desde el oriente y se va hasta el occidente, todo el mundo lo verá. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor aquí? Dos cosas. Lo primero, podemos aplicarlo al estilo de vida del cristiano. El cristiano seguirá viviendo su vida normal, seguirá en el campo, seguirá moliendo, pero su corazón está preparado. Pero también podemos aplicarlo a la iglesia. Ambos haciendo lo mismo, pero definitivamente uno está preparado, el otro no. Y entonces hace la analogía del ladrón. Y dice, si el señor de la casa supiera qué día va a venir el ladrón, haría los preparativos, pero como no sabe qué día viene, todos los días se prepara. Igualmente, como nosotros sabemos qué día viene Jesús, preparémonos todos los días para estar listos. Yo anhelo ese día, yo anhelo ese momento, yo anhelo el momento cuando Cristo aparezca por segunda vez en esta tierra. Termina el capítulo 24 hablando de los dos siervos, la parábola de los siervos, el siervo fiel, el siervo infiel. El fiel hace lo que el Señor le dice, no importando el tiempo. El infiel, él sabe qué hay que hacer, pero él piensa que el tiempo es largo. Mi Señor tarda en venir. Y entonces empieza a vivir de otra forma. Dios nos ayude en este día a tomar la decisión de vivir como Cristo quiere que vivamos. A tomar la decisión de vivir como el Señor anhela que lo hagamos. A prepararnos para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Prepáranos para ese día precioso. Ayúdanos a estar listos, Padre, para encontrarnos contigo y morar por toda la eternidad. Anhelamos que ese día venga pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente.